Tu cerebro cree que entiende el lenguaje casi por instinto, pero ¿y si una máquina pudiera imitar esa capacidad sin comprender absolutamente nada? Cada vez que escribes en un chat y aparece una sugerencia automática, cada vez que una IA responde como si pensara, está ocurriendo algo extraordinario. Millones de patrones lingüísticos chocando entre sí como constelaciones invisibles dentro de una gigantesca red matemática. En este video descubrirás cómo los modelos de lenguaje, los famosos LLM, como ChatGPT y Gemini entre muchos otros, aprenden a reconocer palabras, frases, estilos y conversaciones enteras sin tener conciencia, emociones ni experiencias humanas. ¿Cómo puede una máquina escribir poemas, responder preguntas complejas o debatir contigo si en realidad no entiende nada? Prepárate para entrar en el fascinante mundo de los tokens, embeddings y transformers, donde el lenguaje deja de ser magia humana y se convierte en una tormenta de probabilidades. Y antes de continuar, suscríbete gratuitamente al canal, activa la campana y acompáñanos en este viaje por la inteligencia artificial, la neurociencia y el futuro de la mente digital. Tu apoyo ayuda a seguir creando contenido profundo, accesible y cada vez más sorprendente. El reconocimiento de patrones lingüísticos en los modelos de lenguaje de gran escala, conocidos como LLM, constituye uno de los avances más fascinantes y, al mismo tiempo, más desconcertantes de la inteligencia artificial moderna. A primera vista, puede parecer que estos sistemas comprenden el lenguaje de una manera similar a los seres humanos. Son capaces de escribir textos coherentes, responder preguntas complejas, traducir idiomas y mantener conversaciones fluidas. Sin embargo, si uno observa con mayor detenimiento, descubre que lo que realmente ocurre en su interior no es comprensión en el sentido humano, sino algo distinto, una extraordinaria capacidad para detectar, aprender y reproducir patrones en el lenguaje. Para entender este fenómeno, es necesario replantear qué es el lenguaje desde la perspectiva de una máquina. Para los seres humanos, el lenguaje está profundamente ligado a la experiencia. Las palabras evocan recuerdos, emociones, imágenes y significados que se construyen a lo largo de la vida. Cuando alguien escucha la palabra hogar, no solo reconoce su definición, sino que puede sentir una conexión emocional con lugares, personas o momentos específicos. En cambio, para un modelo de lenguaje, las palabras no tienen carga emocional ni experiencia asociada. Son simplemente unidades dentro de un sistema de relaciones estadísticas. En este contexto, el lenguaje se convierte en una secuencia de símbolos que siguen ciertos patrones. Algunas palabras aparecen juntas con frecuencia, ciertas estructuras gramaticales se repiten, determinados estilos se asocian con contextos específicos. Un LLM no entiende por qué ocurre esto en términos humanos, pero sí puede detectar qué ocurre. Aprende que ciertas combinaciones son más probables que otras y que algunas secuencias funcionan mejor dentro de un contexto determinado. Es como si escuchara millones de conversaciones en un idioma desconocido y, con el tiempo, comenzara a reconocer qué sonidos suelen ir juntos, qué estructuras se repiten y cuáles parecen coherentes. El proceso mediante el cual los LLM adquieren esta capacidad se basa en el entrenamiento con enormes cantidades de texto. Durante este entrenamiento, el modelo no recibe explicaciones sobre el significado de las palabras ni reglas gramaticales explícitas. En lugar de eso, se le plantea una tarea aparentemente simple pero profundamente poderosa, predecir cuál es la siguiente palabra en una secuencia. Por ejemplo, si se le da la frase "el cielo está lleno de", el modelo debe estimar qué palabra es más probable que venga a continuación, como estrellas o nubes. Este ejercicio se repite millones o incluso miles de millones de veces, con diferentes textos y contextos. A través de este proceso, el modelo comienza a captar regularidades en el lenguaje. Aprende cómo se estructuran las frases, cómo se relacionan las palabras entre sí, qué estilos corresponden a distintos tipos de texto y cómo se mantiene la coherencia a lo largo de un discurso. Lo sorprendente es que, sin haber sido programado explícitamente para ello, el modelo adquiere habilidades que parecen complejas, como resumir información, responder preguntas o generar narrativas consistentes.
Todo esto emerge de la capacidad de predecir palabras en función de patrones previamente observados. Un aspecto fundamental de este proceso es la forma en que el texto se representa internamente. Antes de que un modelo pueda trabajar con palabras, éstas se dividen en unidades más pequeñas llamadas tokens. Un token puede ser una palabra completa, una parte de una palabra o incluso un signo de puntuación. Esta fragmentación permite al modelo trabajar de manera más flexible y eficiente, ya que puede reconocer patrones no solo entre palabras completas, sino también dentro de ellas. Por ejemplo, puede identificar similitudes entre palabras que comparten raíces o sufijos, lo que amplía su capacidad de generalización. Una vez que el texto se convierte en tokens, cada uno de estos se transforma en una representación numérica dentro de un espacio multidimensional. Este proceso, conocido como embedding, permite que el modelo trabaje con lenguaje en términos matemáticos. En este espacio, las palabras que aparecen en contextos similares tienden a estar cerca unas de otras. Por ejemplo, términos como perro y gato pueden ocupar posiciones próximas, mientras que palabras sin relación, como computadora y zanahoria, estarán más alejadas. Este mapa invisible de relaciones permite al modelo capturar similitudes y diferencias de manera eficiente. La arquitectura que hace posible este tipo de procesamiento es conocida como transformer. Uno de sus elementos clave es el mecanismo de atención, que permite al modelo identificar qué partes de una secuencia de texto son más relevantes en cada momento. En lugar de procesar las palabras de forma estrictamente lineal, el modelo puede establecer conexiones entre elementos distantes dentro de una misma frase o incluso entre diferentes partes de un texto más largo. Esto le permite mantener la coherencia y captar relaciones complejas que serían difíciles de detectar con enfoques más simples. Gracias a esta combinación de tokens, embeddings y mecanismos de atención, los LLM pueden manejar el contexto de manera sorprendentemente efectiva. Aunque no tienen memoria en el sentido humano, son capaces de considerar una ventana de texto y utilizarla para interpretar el significado aparente de una conversación o un documento. Esto les permite adaptar sus respuestas según el tono, el tema o la intención del usuario. Por ejemplo, pueden explicar un concepto de forma sencilla o técnica dependiendo de cómo se formule la pregunta. En la práctica, el reconocimiento de patrones lingüísticos se manifiesta en numerosas aplicaciones cotidianas. Los sistemas de autocompletado sugieren palabras o frases basándose en lo que se ha escrito previamente. Las herramientas de traducción automática convierten textos de un idioma a otro reconociendo estructuras equivalentes. Los asistentes virtuales mantienen conversaciones coherentes al identificar patrones en el diálogo humano. Todas estas capacidades tienen como base la misma habilidad fundamental, detectar regularidades en el lenguaje y utilizarlas para generar nuevas secuencias. Sin embargo, esta capacidad también tiene limitaciones importantes. Dado que los modelos se basan en patrones y probabilidades, no tienen una comprensión real de la verdad o la falsedad. Esto puede llevar a la generación de información incorrecta que, sin embargo, parece plausible. Este fenómeno, conocido como alucinación, ocurre cuando el modelo produce contenido que encaja con los patrones aprendidos, pero que no corresponde con hechos reales. Es una consecuencia directa de su funcionamiento, el modelo no sabe, solo predice. Otro desafío relevante es el de los sesgos. Los datos utilizados para entrenar estos modelos provienen de textos generados por seres humanos y por lo tanto reflejan las desigualdades, prejuicios y estereotipos presentes en la sociedad. Como resultado, los modelos pueden reproducir estos sesgos en sus respuestas. Este problema no es trivial, ya que implica que el reconocimiento de patrones también puede amplificar aspectos negativos del lenguaje humano. La cuestión de si los LLM realmente entienden el lenguaje sigue siendo objeto de debate. Desde un punto de vista técnico, no hay comprensión en el sentido humano, ya que no existe conciencia ni experiencia. Sin embargo, desde un punto de vista funcional, los modelos pueden producir resultados que parecen demostrar comprensión. Esta aparente contradicción ha